¿Qué harías si de repente, todo lo que amas te es arrebatado? ¿Cómo reaccionarías si el dolor y la pérdida te atacaran de todas direcciones, sin previo aviso? Esta es la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de manera implacable, en un desafío que definiría su vida para siempre. Pero, ¿puede el alma humana sobrevivir a tal tormenta? ¿Puede la fe mantenerse firme incluso cuando el mundo entero parece desmoronarse a su alrededor? Job era un hombre próspero, respetado en su comunidad. Vivía una vida de paz, rodeado de su familia y de sus riquezas. Era conocido por su devoción y justicia, un hombre que tenía todo lo que una persona podría desear. Pero lo que muchos no sabían es que su verdadera riqueza no estaba en sus bienes materiales, sino en su fe. ¿Pero qué sucede cuando esa fe se ve amenazada por fuerzas más allá de nuestro control? Mientras Job vivía en paz, algo estaba sucediendo más allá de su comprensión. En los cielos, una reunión entre Dios y Satanás estaba por alterar su destino. Satanás, en su desafío, argumentó que la fe de Job solo era genuina porque él vivía una vida fácil y protegida. ¿Acaso Job te teme por nada?, dijo Satanás. Tócale todo lo que tiene y verás cómo se aleja de ti, y Dios permitió que su fe fuera probada. No pasó mucho tiempo antes de que la vida de Job se desmoronara. En un solo día, recibió noticias devastadoras, sus riquezas, sus tierras, todo lo que había acumulado a lo largo de los años, fue destruido. En un instante, Job se quedó sin nada. Pero lo peor estaba por venir. En su dolor, Job no maldijo a Dios, como muchos habrían hecho. En lugar de eso, se postró y dijo, el Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Su fe no fue destruida, aunque su corazón se quebrantaba. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría mantener su fe frente a la devastación que estaba por venir? Pero la prueba de Job no había hecho más que comenzar. Las tormentas externas eran nada comparadas con los conflictos internos que estaba a punto de enfrentar. Y mientras luchaba con su dolor, 3 amigos llegarían para ofrecer su sabiduría, pero sus palabras solo aumentarían el tormento de Job. La historia de Job no es solo sobre el sufrimiento, sino sobre cómo la fe se encuentra cuando todo parece perdido. La pérdida de la riqueza y la desesperación inicial. En una tierra fértil, donde los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un hombre llamado Job. Era conocido por su sabiduría, su bondad y sobre todo, su fe inquebrantable en Dios. Su vida parecía bendecida más allá de medida, poseía grandes rebaños, vastas tierras, una familia amorosa y un corazón lleno de gratitud. Pero todo estaba a punto de cambiar. Una mañana, mientras Job se sentaba en su hogar en paz, llegaron mensajeros uno tras otro, cada uno con noticias más terribles que el anterior. Tus bueyes y burros han sido robados, y los sirvientes asesinados por saqueadores, dijo el primero, jadeando. Antes de que Job pudiera procesar estas palabras, otro mensajero entró corriendo, un fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas y más de tus sirvientes. Job apenas podía respirar cuando un tercer mensajero irrumpió, gritando, los caldeos formaron 3 grupos y se llevaron tus camellos. Todo lo que había construido estaba desmoronándose en un instante. Pero lo que Job hizo después sorprendió incluso al cielo. En lugar de maldecir, en lugar de enfurecerse, Job se levantó, rasgó su manto y se postró en el suelo. Con una voz firme, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así, en medio del dolor, Job eligió la fe. Pero el espectador sabe lo que él no podía ver, que su sufrimiento era apenas el comienzo. Lo que había perdido no era nada comparado con las pruebas que aún estaban por venir. La historia de Job no es solo sobre pérdida, sino sobre el poder de mantenerse firme cuando todo parece perdido. La muerte de los hijos de Job. La desesperación de Job alcanzó su punto más alto cuando un último mensajero llegó a su puerta. Con la mirada perdida, los ojos rojos de tanto llorar, este mensajero llevó consigo la noticia más devastadora de todas.
Una tormenta de viento se desató sobre tu casa, Job. Estaban tus hijos dentro, todos ellos. Han muerto. Aquella noticia cayó sobre Job como un rayo. ¿Cómo podía un hombre soportar tanto dolor, tanto sufrimiento? Todos sus bienes materiales ya no estaban, pero lo más valioso que tenía, sus hijos, ahora también se habían ido. En ese momento, Job no pudo evitar caer de rodillas, su alma se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué quedaba de él ahora? ¿Por qué había sido elegido para experimentar tal tormenta de angustia? Con los ojos llenos de lágrimas y la garganta apretada, Job levantó su rostro al cielo. Allí, en la quietud de su sufrimiento, algo increíble sucedió. Aunque su corazón estaba roto, aunque su alma se encontraba en las tinieblas, Job eligió no maldecir a Dios. En lugar de gritar al cielo, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, pero su voz resonó con una fe inquebrantable: el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Estas palabras, tan simples pero tan poderosas, reflejaban la pureza de su corazón. Job no entendía por qué había perdido todo lo que amaba, pero aún confiaba en que el propósito divino iba más allá de su sufrimiento. ¿Cómo podía encontrar consuelo en medio de una pérdida tan grande? El misterio de la fe comienza aquí, en los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece un eco lejano. El desafío final de Satanás y la salud de Job. Mientras Job intentaba comprender el alcance de su sufrimiento, la historia de su prueba aún no había llegado a su fin. En lo alto, en el cielo, Satanás, quien ya había intentado desafiar la fidelidad de Job, volvió a presentarse ante Dios. En su desdén, dijo: si tu siervo Job pierde su salud, seguro maldecirá tu nombre. Fue en ese preciso momento cuando el desafío final fue lanzado. Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero sin quitarle la vida. Lo que siguió fue una agonía física como nunca antes se había conocido. De un día para otro, Job vio cómo su cuerpo se cubría de llagas dolorosas, de pies a cabeza. Las heridas eran profundas, supuraban, y Job no encontraba alivio. El dolor era tan intenso que lo obligaba a rascarse la piel con fragmentos de cerámica, buscando alguna forma de consuelo. A su alrededor, la gente que lo conocía comenzó a alejarse. La vergüenza y el desprecio parecían envolverlo. Estaba solo, sin amigos, sin riquezas, sin familia. La única compañía que le quedaba era su dolor y la tentación de rendirse. Pero incluso en su sufrimiento extremo, Job no maldijo a Dios. Mientras se encontraba sentado en el suelo, cubierto de llagas, 3 de sus amigos llegaron a verlo. Al principio, se acercaron en silencio, ya que no podían reconocer al hombre que una vez había sido tan próspero. Los 3 se sentaron junto a él durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra alguna, pues vieron que su dolor era demasiado grande para expresarlo con palabras. Pero pronto, los amigos de Job comenzaron a hablar, acusándolo. Les parecía imposible que un hombre tan justo y temeroso de Dios pudiera sufrir de tal manera. Job, ¿qué has hecho para que Dios te castigue así?, le preguntaron. Pero Job, con la mente turbada, respondió: ¿por qué me sucede esto? No tengo respuestas, pero aún confío en que hay un propósito en todo esto. En el fondo, la tentación de dudar de la justicia de Dios y de su amor comenzó a cernirse sobre Job. ¿Por qué un hombre justo como yo sufre tanto?, pensaba. Y sin embargo, él no perdía la esperanza, porque sentía que, en algún lugar, había una razón mayor que no podía comprender. La fe, a pesar de la tormenta, seguía viva en su corazón. Sus amigos lo instaban a arrepentirse de algo que no sabía que había hecho. La tensión entre el sufrimiento de Job y las acusaciones de sus amigos se incrementaba. La atmósfera se llenaba de preguntas sin respuesta, de angustia existencial. Job, sin embargo, se mantenía firme en su postura: aunque él me matare, en él esperaré. Su fe seguía intacta, desafiando toda lógica humana. La resiliencia de la fe y el poder de la redención. La historia de Job no termina en el sufrimiento. En el clímax de su tormento, cuando parecía que nada más podía destruirlo,
es cuando la sabiduría de Dios se revela. Job recibe una respuesta directa de Dios. A través de un torbellino, la voz de Dios le habla, cuestionando su comprensión del universo y mostrándole la vastedad y el misterio del orden divino. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dios le dice a Job. La magnitud de la creación y el misterio del sufrimiento humano son insondables. Pero lo que Job aprende es que la fe no depende de entender todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande. Job, abrumado por la presencia de Dios, se arrodilla en humildad. En ese momento, se da cuenta de que su sufrimiento no ha sido en vano. Dios lo bendice nuevamente, restaurando su salud, devolviéndole el doble de lo que había perdido, tanto en riquezas como en familia. Job vive el resto de sus días en paz, con una fe más profunda y una comprensión más rica de la justicia divina. Este relato, a lo largo de miles de años, nos recuerda que el sufrimiento humano es un misterio que no siempre tiene respuestas fáciles, pero que la fe en medio de la prueba puede llevarnos a un lugar de transformación espiritual. Job no solo encontró consuelo, sino también una nueva perspectiva de la vida, donde su relación con Dios se hizo más rica y auténtica. La lección que nos deja es clara: aunque nuestras pruebas sean abrumadoras, nuestra fe puede sostenernos, y con el tiempo, podemos ver que todo lo que vivimos tiene un propósito divino que tal vez no comprendemos de inmediato. Si esta historia tocó tu corazón, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de la prueba de Job? ¿Cómo has enfrentado tus propios momentos de sufrimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más historias poderosas y lecciones de vida. Gracias por estar con nosotros en este viaje de reflexión.